Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bien, hermanos y hermanas, Dios, el Señor les bendiga a todos, dando gracias al Señor por la oportunidad que nos concede una vez más de venir ante su divina presencia, ante su trono de gracia, de bondad y de misericordia. Sean todos bendecidos en Cristo Jesús y también extendiendo este saludo a nuestra familia y a nuestros amigos. Dios les bendiga. Quiero decirle que Dios, el Señor, es bueno en amor y en misericordia, por eso envió a su Hijo amado Jesús para perdón de nuestros pecados. Gracias al Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, una historia muy preciosa, muy hermosa, impactante esta historia que el Señor nos presenta aquí en el libro de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 15, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Ruth capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Aleluya. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que hables a cada uno de nosotros, cada vida, cada alma sea bendecida con esta palabra, que queremos, Señor, ser edificados. Trae el consejo divino. Te doy gracias, Señor, siempre también rogando la intervención del Espíritu Santo que sea con nosotros para edificación de nuestras almas. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Muy bien, hermanitos y hermanas, sería el tema, sería: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Aleluya. Muy bien, hermanito, estas palabras las dijo Ruth, una moabita. Vamos a ver, una moabita. ¿Quién eran los moabitas? Vamos a hacer un poquito de historia. Los moabitas fueron descendientes de Moab. Moab, un hijo de la hija mayor de Lot. ¿Recuerda usted que la hermana mayor y la hermana menor emborracharon a su padre y en medio de ese incesto surge Moab? Y la hija menor, pues que ahí surgen también los amonitas. Pero vamos a hablar de Ruth, la moabita. En verdad que es un problema serio, hermano. Es un problema serio cuando el hombre se separa de Dios. Es un problema serio porque recuerde usted Lot. Lot, mientras caminó con su tío, porque su tío Abraham era el que Dios llamó. Pero no sé, por razones familiares, quizás Abraham tuvo compasión de su sobrino. Él dice: ven, vamos, y fue. Y allí, conforme iba siendo bendecido este siervo Abraham, también la bendición alcanzaba sobre Lot. Recuerda usted que dice las Escrituras que los pastores que tenía Lot y los pastores que tenía Abraham ya discutían, peleaban porque las tierras no eran suficientes. O sea, el pasto, ¿no? Era poco al la vasta
el ganado que ellos tenían. Entonces llega un momento que le dice el siervo Abraham, ¿no? Siempre como un siervo temeroso de Dios: mira, hermano, no es bueno que nosotros tengamos beneficio. El tío le dice al sobrino: hermano, no es bueno que nosotros estemos peleando. No es bueno. No trae bendición, no trae bendición. Si vamos a caminar juntos, vamos a caminar en paz, entendiéndonos, tolerándonos. Y así es la vida cristiana, hermano, hermana. Si nosotros vamos caminando aquí en este llamado que el Señor nos ha dado, vamos a la Canaán celestial, a la patria celestial, a nuestro lado van nuestros hermanos, hermanas. Usted sabe que en este caminar unos son débiles, unos son fuertes, unos son medios calladitos, otros somos bullistos, y así en la vida, pero tenemos que ir entendiéndonos, ir comprendiéndonos, ir amándonos. Eso debe de ser el sentir de nosotros, porque ese fue el sentir de Abraham. Le dice, hermano, así le dice: hermano, no es bueno que nosotros estemos aquí discutiendo, si vamos juntos caminando y caminemos en paz, caminemos en armonía. Dele gracias a usted al Señor, porque también lleva la bendición. Mire cuánto ganado, mire cuántas vacas, mire cuántos camellos. Bueno, ese darle gracias al Señor, ¿no? Pero no ir discutiendo por las cosas que uno tiene. Pareciera ser que como que la envidia comenzaba ya ahí a introducirse en estos dos, especialmente en los pastores que tenían estos hombres. Entonces fíjese, mire qué hermoso, qué enseñanza tan preciosa la de Abraham, que le dice: mira, escoge tú, te doy la oportunidad. Si tú te vas al norte, yo me voy para el sur. Si tú te vas al sur, yo me voy para el norte. Pero allá tú. Entonces dice la Biblia que Lot alzó su vista, alzó sus ojos y vio el valle del Jordán verde. Dijo: aquí me voy. Dice, porque dice, y escogió Lot el valle verde. Y Abraham, ¿qué escogió? Lo que le dejó. No escogió nada, le escogió lo que le dejó el sobrino. Pero Abraham estaba con su Dios, el dueño de todo aquello, dueño, creador de todo aquello. Entonces, por eso es, hermanos, hermanas, es bueno depender de Dios, poner la mirada en el Señor, porque usted, a través de las Escrituras, nos hemos dado cuenta que cuando Lot llega a vivir en esa cueva con sus dos hijas, ¿qué del ganado? ¿Qué de aquellos que tenía? ¿Dónde están los pastores hoy en esta época de Lot? ¿Dónde están? Si solamente él con sus dos hijas van a vivir a una cueva. Y ahí donde surge, porque es que, hermanos, separados de Dios, especialmente en el llamado que tenemos, nosotros no podemos estar separados de Dios. Usted no puede estar separado de Dios, yo no puedo estar separado de Dios, porque vienen cosas fatales. El caso de Lot, se apartó de su tío, y usted recuerda que el Dios, el creador de los cielos y de la tierra, había llamado a Abraham con un propósito. Entonces la presencia, el sostenimiento, la provisión, la guianza sobre Abraham era de parte del Dios que lo había llamado, y por lo tanto aquellos que iban a estar con Abraham iban a tener la bendición, o sea, iban a disfrutar lo que Dios le daba a Abraham, y eso era la situación de Lot. Pero como se apartó, entonces mire que nosotros tenemos esta enseñanza: nosotros no podemos apartarnos de la guianza de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por eso es que de ahí surge el pueblo de los moabitas, de un incesto. Qué tremendo, qué
fatal el final de Lot, porque después de que surgen estos dos pueblos, los moabitas y los amonitas, ya no se habla más de Lot, de la vida de él, hasta que el Señor hace referencia, pero ya no buenas referencias. Pero hermanos, hermanas, a mí me llama la atención, y eso quiero que nosotros lo aprendamos, las palabras de Ruth. Recuerde una cosa, una moabita, tan penoso la descendencia de ella. Tan penosa la descendencia de ella. Bueno, de todas maneras, como dice la Biblia, que toda la descendencia de Adán nacimos en pecado, muertos en delitos de pecado. No hay ni uno que busca a Dios. No hay nadie que sea bueno. Todos lo fuimos al pecado, a la pudrición de este mundo, todo. Pero siempre la mano de Dios, la gracia, el amor de Dios siempre ha fluido para ir tocando siervos, tocando siervas. Y esa es la soberanía de Dios en el caso de Abraham. En el caso, por ejemplo, de Ruth. Hermanos, encontramos cosas inexplicables en las Escrituras. En el caso de Ruth, por ejemplo, una moabita, fíjate que dice en Deuteronomio, en el capítulo 23, versículo 6, el Señor da un consejo y dice que ninguno de los moabitas podrá entrar a la congregación del pueblo de Israel. Ninguno de los moabitas no podrá entrar a la congregación o a la asamblea del pueblo de Israel. O sea que están desechados por el Señor. Están desechados. Pero he aquí, hermanos, he aquí las palabras de Ruth. Fíjese, mire, hermano, porque se recuerda usted que siempre el hombre, nosotros somos, no sé, somos tan necios, duros, reacios al llamado, tal vez teniendo las grandes experiencias de la obra de Dios en nuestra vida, meditando en las Santas Escrituras y cómo el Señor le ha dado el amparo a los suyos, no ha desamparado a su pueblo. Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, fiel a su bendita palabra. Sin embargo, hay momentos que el pueblo de Israel le dio la espalda. Recientemente habían salido de allá de Egipto, habían visto los poderes, los prodigios de nuestro Dios, de nuestro Señor, para que Israel tuviera una plena confianza que el Dios que los había sacado era el Dios que los iba a cuidar en el camino a Canaán. Sin embargo, cuando ven que Moisés lo llama al Señor al monte y tarda en bajar, este pueblo viene una vez más y pervertido levantan un becerro y dice fiesta a Jehová. Haciendo fiesta a Jehová y hacen un becerro dando agradecimientos por la libertad que tenían de haber salido del pueblo de allá de los egipcios. Vea que increíble la actitud del hombre, increíble la actitud del hombre. Pero bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, que ya nosotros, hermanos, como camino a la patria celestial, a esa Canaán espiritual, yo sé que vamos a tener los peros en esta vida, pero tenemos el consejo de la palabra del Señor, tenemos los ejemplos de la palabra del Señor. Además de eso, tenemos la guianza de nuestro Dios, de nuestro Señor, a través de su Santo Espíritu. Recuerde que dice las Escrituras que el pueblo de Israel, la presencia, la guianza de Dios estaba día y noche con ellos. Sin embargo, había momentos que argumentaban
los mandatos, los mandamientos de Dios cuando Moisés, el siervo de Dios, se los daba. Pero fíjese que qué precioso, qué hermoso es ver estas palabras de aquella mujer. Ella dijo, fíjese, mire, la atención a las palabras que da Noemí, le dice Noemí, he aquí tu cuñada. Mire, ya un momento de que ellas van a salir de la tierra, Noemí va a salir de la tierra de allá de los moabitas, porque se ha dado cuenta, se le ha venido la noticia que una vez más el Dios de Israel ha visitado su pueblo y ha traído pan. Entonces, cuando ella sale con Elimelech, su esposo, y se van a los campos de Moab, se van los dos y se van con los dos hijos. Estando allá en los montes de Moab, muere Elimelech, queda ella viuda, se le mueren los dos hijos y oiga, se queda solamente ella. ¿Qué momento tan de desastre en la vida de Noemí? Pero siempre, hermano, siempre Dios concede las oportunidades. Es cierto que fallamos, es cierto que tomamos malas decisiones, pero no olvide que la gracia y la misericordia de Dios estarán siempre en su vida. La gracia y la misericordia de Dios siempre estuvo sobre Noemí, que ella tuvo que sufrir, tuvo que pagar el precio por salir de su tierra donde había hambre, iban a buscar el pan, la comodidad a otras tierras donde no tenían que haber entrado porque se iban a meter, iban a introducirse en medio de un pueblo pagano, de un pueblo que tenían otros dioses. En vez de quedarse ahí, de confiar en su Dios, en su Señor, que no les iba a fallar, entonces ellos salen y dice que cuando Noemí regresa hecha un desastre, pero las palabras que dice Noemí, fíjese, mire las palabras de Noemí, le dicen, Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto, oiga bien, se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses. Eso quiere decir que los moabitas tenían sus dioses y naturalmente porque no era un pueblo que habían reconocido al Dios de Israel. Sin embargo, allí estaban aquellos dos, este matrimonio fueron en medio a vivir de un pueblo que tenían otros dioses. ¿Y a causa de qué? A causa de una hambre, Esa es la pregunta que uno puede hacerse, ¿no? Como siervo de Dios, que a veces las circunstancias nos llevan a tomar decisiones por no pedir la dirección del Señor, por no tener la confianza en el Dios, el Señor de nuestras vidas. A veces nosotros tomamos una decisión y más tarde estamos sufriendo por una mala decisión. Pero siempre gracias al Señor, que a los suyos el Señor no los va a desamparar. Todas las cosas vienen para bien a los hijos de Dios. Todas las cosas vienen para bien a los hijos de Dios. Fíjese que el Noemí le dijo a Ruth, mira, tu cuñada se ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú. Y esto es lo que quiero que quede en nuestro corazón, las expresiones de Ruth, una moabita, que sabía que ella como moabita no tenía parte dentro del pueblo de Israel. Pero oiga, las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Ella dijo, tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Oiga, ¿cómo dijo Ruth? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y cuando vio Noemí que Ruth estaba ya segura, estaba plenamente convencida que se iba a ir con Ruth, con Noemí,
a morar a las tierras de Israel, en medio del pueblo de Israel, y que es el pueblo de Israel iba a ser su pueblo, y que el Dios de Ruth, el Dios de Noemí, iba a ser el Dios de ella. Es esa convicción, esa seguridad que lo expresaba. Y yo creo, hermano, hermana, porque esto son unas cosas inexplicables. Y Ruth decía esas palabras, era porque el señalamiento, la gracia divina estaba ya en ella, dentro de ese plan hermoso, de ese plan precioso. Ruth, el Señor iba a mostrar misericordia sobre Ruth. Para que nosotros aprendamos, que muy lejos puede estar el hombre, muy pecador, muy malo puede ser, pero la gracia y la misericordia los va a alcanzar porque Dios es bueno, Dios es grande en amor y en misericordia. O sea que cuando Ruth dice estas palabras, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, lo que está diciendo Ruth es que se está incrustando, se está llevando, se está despojando de la idolatría de su familia, de sus padres, se está apartando de aquellas tierras donde no le daban honra y gloria al Dios de Israel. Entonces dice, tu Dios será mi Dios. Entonces ella pone en su corazón que ya no, los dioses que tenía antes, ya los deja, los abandona y se va en pos del Dios vivo, del Dios de Noemí. ¿Qué testimonio le ha de haber dado Noemí a ella? Le ha de haber hablado de los grandes prodigios, de los grandes milagros, que como Dios los había sacado de la esclavitud, como Dios había hecho grandes bendiciones para el pueblo de Israel. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Aferrada ella a lo que tenía en su corazón. No importa, Noemí, donde tú vayas, iré yo, donde tú mueras, yo allí, moriré yo, que nos entierren juntos. Y que Dios me conceda que nada nos puede separar, solamente la muerte. Oiga, qué palabra de Ruth. La certeza, la confianza en el Dios de Israel, en el Dios de Noemí, que Noemí le dice, vuélvete con tu cuñada, vuélvete a tu pueblo, vuelve a tus dioses. Y él le dice, no me ruegues que te deje, no me ruegues que te deje. Es que ella quería experimentar el poder de Dios. Quería disfrutar el poder de Dios y lo disfrutó. Esas palabras, me recuerdo, hermanos, de aquellas palabras, ¿se acuerda? De aquella mujer que decía, con solo que toque su manto seré salva, con solo que toque su manto seré sana, con solo que toque su manto. Esas palabras de certeza, de seguridad, que con solo esa mujer va enferma, un flujo de sangre, pero decía, con solo que toque el borde de su vestido seré sana, seré salva. ¿Se acuerda usted del centurión que dijo, di la palabra, di la palabra? Así Ruth decía, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Y se va y dice que cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a seguirla, ya no dijo más. Y entró aquella muchacha llamada Ruth la Moabita a las tierras de Israel. A las tierras de Israel. Y cuando ella va entrando, cuando Ruth y Noemí van entrando, algunos no conocían
a Noemí, unos se preguntaban, ¿y es Noemí? Noemí ha vuelto, Noemí ha vuelto. Y Noemí había regresado sin nada. Pero gracias al Señor, que se acordó que hay un Dios, que tenía un Dios. Se acordó que en el pueblo Israel tiene un Dios que no los desampara. Y si el Señor permite que Israel pasara por pruebas y por luchas, era para el bien de Israel. Para el bien de Israel. Porque uno tiene que ir aprendiendo, uno tiene que ir ejercitando en esta tierra el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Nosotros, hermanos, tenemos luchas, pruebas en esta tierra. Lo dijo el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra espíritus. Oiga, hermano, hermana, ya esos espíritus, esos demonios han sido vencidos en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Están bajo nuestros pies, pero lo hacen lucha, hacen guerra contra nosotros. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos que tener la plena confianza en la victoria que el Señor tuvo sobre ellos. Como dice Colosenses, que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esos están vencidos por eso que aunque vengan a las situaciones difíciles, hermanos, nosotros no vamos a cambiar. Usted no puede cambiar. En el caso de Elimelech con Noemí, cuando llegó el hambre, ahí tomaron una decisión que fue fatal para ellos, especialmente para ella, porque regresó ya sin la familia, sin los hijos, sin el esposo, con las manos cruzadas, hecha nada, porque ni la reconocían. 10 años más tarde regresa. Imagínense. Pero eso uno tiene que mantenerse firme. Depender solamente de nuestro Dios, de nuestro Señor. Porque qué preciosas palabras de esta mujer. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Y no me ruegues que te deje, no me ruegues que te deje. Voy a ir contigo, que me conceda Jehová, tu Dios. Y donde tú mueras, allí voy a morir. Donde tú vivas, allí voy a vivir. Qué hermosas palabras de Ruth. Y mire, hermano, por eso es que, y aunque era una moabita, pero no le importó. Posiblemente hubieron allá en los campos de Israel, cuando Ruth es redimida, es posible que hubieron algunos peros dentro de la vida de Ruth, algún desprecio, porque han de haber dicho, aquí está una moabita en medio nuestro. Ya el Señor había dicho que no permitían que ninguna moabita o los amonitas fueran parte de la congregación de Israel. Por eso es bueno, hermano, que nosotros meditemos en la palabra del Señor y ver estos ejemplos de mujeres que confiaron en su Dios, en su Señor. Usted se acuerda, una Esther, Ana, firmes, con una plena convicción, llegan al trono de la gracia, de la misericordia de Dios. Y Ana, compungida en su corazón, venía de sufrir y sabía que el único que podía darle la solución a su vida, sacarla de esa amargura, de esa vida de dolor, era el único, el Dios de ella, el Dios de Israel. Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y qué dijo el sacerdote cuando vio a esa mujer? Digieres tu borrachera
Ella dijo, no, estoy delante de mi Dios compungida con dolor. Y el Señor le concedió la bendición. ¿Se acuerda, Esther, el gran conflicto? Una mujer. A los judíos los iban a exterminar. Y ahí estaba aquella mujer llamada Esther. Pónganse en oración y ayuno, que yo voy a ayunar también. Y el Señor le concedió la bendición. O sea que tenemos ejemplos de personas, de siervos, siervas, que pusieron su mirada en su Dios, en su Señor. En el caso de Ruth, una moabita, que su descendencia, oiga, tiene que desear nada que fuera de una de las tribus de Israel. Sí, hermano, qué precioso, qué hermoso. Ruth, la moabita. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y mire, y vaya usted, hermano, en el libro el Evangelio de Mateo, allí aparece Ruth, en la genealogía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la genealogía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bisabuela del rey David. Increíble, increíble cómo el Señor trabaja para bien de los suyos. Por eso yo quiero darle gracias al Señor. Que el Señor, nosotros hermanos, hermanas, mire hermano, entre Ruth y nosotros no había ninguna diferencia, ninguna diferencia. Pecadora era ella, pecadores éramos nosotros. Nació en pecado, nosotros nacimos en pecado, eso dice las Escrituras. Porque ¿cómo es que ella llega a decir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios? Es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero quiero decirle una cosa, hermanito, hermana. No hay nada, fíjese bien. No hay nada. En relación al conocimiento de la gracia de Dios, en relación a una comunión con Dios, es Dios. El que da, el que provee los medios para que el hombre o la mujer conozca y disfrute la gracia de Dios. Es Dios. ¿Se recuerda usted aquella mujer cuando Jesús llega al pozo y está la samaritana? Es Dios, Cristo Jesús, el que interviene. Dame agua de beber, mujer. ¿Ah? Y tú siendo judío, dice, me pides agua. Porque entre samaritanos y judíos no nos llevamos. Ay, mujer, supieras quién te pide agua. O sea, esa es la gracia, es la bondad de Dios. El Señor Jesucristo llegando en el interior de a esa mujer. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor del Señor. Igual nosotros, como le decía, si nosotros no teníamos mérito de una salvación gloriosa, perdón de nuestros pecados. Y es el Señor que le plació llamarnos a nosotros. Hoy nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Yo le puedo decir a usted, su Dios, bueno, si es el Dios creador de los cielos y la tierra, si es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, si es el Dios santo, 3 veces santo, puede decirle, su Dios es mi Dios. Y si mi Dios es el Dios santo, es el Dios que vino, que envió a su Hijo amado Jesús para perdón de nuestro pecado, entonces somos un pueblo, hermano, un pueblo
que hemos sido llamados para vida eterna. Entonces fíjese que de Ruth se habla aquí en la capítulo 1 de Mateo. Increíble, increíble. Es que hay cosas, hermanos, inexplicables en las Santas Escrituras. ¿Se acuerda usted cuando el Señor está hablando con Moisés y dice, y el corazón del faraón lo voy a endurecer? O sea, en lugar de hacerlo más dócil, obediente, lo hizo duro. Es inexplicable. Pero así es Dios. Así es el Señor. Así obra. Él es el creador. Él es el hacedor. Él hace las cosas como a Él le placen. Y Ruth fue redimida y fue parte del pueblo de Israel y no llegó a ser una mujer común. Llegó a ponerse en una, por la gracia y misericordia de Dios, fue como un instrumento también sobre el linaje del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, que porque ahí viene, se acuerda de David, de la tribu de Judá, tantas bendiciones que nosotros encontramos en las Santas Escrituras. Gracias al Señor. Con esto termino, hermana, con esto termino. Las palabras que decía Ruth, surgían de su corazón y estaba plenamente decidida a que el pueblo de Israel iba a ser su pueblo. Por fe se estaba apoderando de ese pueblo. O sea, si ella decía, tu pueblo será mi pueblo, ella quiere decir que se iba a someter a todos los preceptos que Israel tenía, todos los mandamientos que Israel tenía de parte de su Dios. Le dijo, tu Dios es mi Dios. Fíjese, es mi Dios. Gracias al Señor. Y nosotros sí podemos decir, en Cristo Jesús, Dios Padre es mi Padre. En Cristo Jesús. Y entonces a nosotros nada nos faltará. Nada nos faltará. Esa es la bondad y la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Mire qué hermoso ejemplo de esa mujer que fue redimida por uno de los familiares de Noemí. Ahora, usted, hermano, hermana, ¿por quién fue redimido? ¿Por quién fue redimido? Fíjate qué hermosa bendición tenemos nosotros. Fuimos redimidos por el Hijo del Dios eterno. Redimidos por Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso es que hoy nosotros podemos decir con certeza, con seguridad, que somos parte del pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Solamente firmes en Cristo Jesús, despojándonos de tantas cosas, porque no vaya a ser que llegue un momento de pruebas difíciles y hagan decisiones en el caso de Elimelech, Noemí, en el caso de Lot, las grandes riquezas pues trajeron conflictos y Lot puso la mirada en las cosas terrenales. Elimelech y Noemí se fueron, puso las miradas allá en los campos de Moab, y ustedes saben las cosas que le vinieron, tuvieron que pagar un precio. Entonces, amado hermano, amada hermana en Cristo Jesús, firmes en el Señor, el único que puede sostener nuestra vida es nuestro Dios, nuestro Señor. El único que conoce sus debilidades y sus necesidades es Cristo Jesús. El único que puede sostenerlo y puede levantarlo es Cristo Jesús. Adelante en el Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor.
y esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Con gozo y con paciencia pronto vendrá por su amada iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.